Hay noticias que nunca quisiéramos escuchar y personas que viven con el temor de escuchar esas noticias en algún momento. No molestes más al maestro. Es la noticia indeseada, aquel día como todos, que llega a los oídos de Jairo. Pero, ¿de qué se trata? Hoy, en un café con la Biblia, estudiaremos uno de los textos más conmemorativos de la era cristiana. Estaremos en el Evangelio de Lucas capítulo 8, verso 40. Dice de la siguiente forma. Cuando volvió Jesús, le recibió una multitud con gozo, porque le esperaban. Dice que a Jesús le esperaba una gran multitud, porque él estaba al otro lado del lago. Estaba predicando en aquellos otros pueblos, pero la gente con ansias le esperaba. Pero había un hombre llamado Jairo que le esperaba con ansias. Pero, ¿qué era la premisa de ese hombre? ¿Por qué le esperaba con tantas ansias a Jesús? Veámoslo en el versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo. La escritura habla de Jairo como un hombre que era conocido por toda la sociedad. Y dice, llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Cuando habla de principal de la sinagoga, era porque funcionaba como un oficial, como aquella persona que posiblemente ponía orden, que abría y cerraba la sinagoga, aquella persona que era encargada, que por supuesto tenía a su cargo una gran responsabilidad. Todo el pueblo lo conocía. Era principal de la sinagoga, pero ese principal de la sinagoga, por supuesto, era un judío. Pero dice que ese judío se postró a los pies de Jesús. Para que un judío haga esto es porque reconoce la soberanía de aquel delante de quien se está postrando. Y en este momento estaba reconociendo la divinidad de Cristo. Dice que se postró a los pies de Jesús. Ese hombre principal de la sinagoga se expuso a las críticas de las demás personas. Dice que se postra delante de Jesús, pero no solamente se agacha, se postra, sino que le rogaba que entrase a su casa. Quería que entrase a su casa, pero ¿cuál era la premisa? ¿Cuál era la urgencia? ¿Por qué le rogaba que entrase a su casa? Es la pregunta. Muchas veces buscamos al Señor porque nos urge algo, porque en ese momento tenemos una necesidad apremiante. Pero ¿era este el caso de Jairo? Jairo era un hombre religioso, era un hombre principal de la sinagoga, estudiaba las escrituras, porque eso era lo que se hacía en las sinagogas. Esto representa un tipo de cristiano hoy en día, aquella persona que llega a la congregación, a la iglesia, que es principal ahí. Puede ser un diácono, un servidor, un pastor, un copastor, el encargado de la música, no lo sé, pero muchas veces esas personas también necesitan postrarse delante de Jesús. Postrémonos delante de Jesús siempre, pero muchas veces debemos de hacerlo porque hay una gran necesidad. Veamos cómo termina esta historia. En las siguientes líneas encontramos la respuesta. Dice que la razón de que aquel hombre se inclinara delante de Jesús y le rogase que entrase a la casa era porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Cuando la muerte toca a las puertas, cuando hay muchas posibilidades, cuando una persona se accidenta, se enferma gravemente, cae a una clínica, a un hospital, lo desahucian los médicos, entonces todos corremos, por supuesto, a los pies del maestro.
Corremos porque encontramos que sería la única posibilidad de salvar a aquella persona. Y Jairo no era diferente a nosotros. Jairo, ese principal de la sinagoga, ese hombre que sí, por supuesto, conocía la escritura, no encontró en los médicos una respuesta, ni en las clínicas, ni en la ciencia, ni en la medicina. Solamente encontró posiblemente la respuesta, porque ese hombre tenía una incertidumbre. Llegó a los pies de Jesús porque había escuchado de que Jesús hacía muchos milagros. Pero esa hija era única, número uno. Era una jovencita de 12 años. Ya había un gran apego familiar. Y en ese momento se estaba muriendo. ¿Cuál sería nuestra reacción? Por supuesto, la misma, rogarle al Señor que hiciese algo, que entrase a nuestra casa para que él hiciera un milagro. Y aquel hombre postrado dice que estaba aún hablando con Jesús, pero sucedió lo que él no quería que sucediera, lo que nunca quiso que entrase a sus oídos, aquel evento, aquella noticia amarga, porque dice, cuando vino una casa del principal de la sinagoga a decirle, vino uno de la casa, un sirviente de Jairo, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Un momento, un silencio. Todo se volteó, quedó en blanco. Todo se derrumbó. La esperanza huyó. El rencor, el dolor, el quebranto vino a su corazón. No podía creer lo que estaba escuchando de boca de aquel sirviente, de aquel hombre que venía de su casa a darle una noticia que nunca quiso escuchar. Tu hija ha muerto. Y ante la muerte, ¿quién puede devolver la vida? Cuando muere una persona, ya no hay esperanza. Eso fue lo que pasó por la mente de Jairo posiblemente. Y aquel sirviente le recomienda, ya no molestes más al maestro. Ahí estaba limitando a Dios mismo, porque estaba reconociendo que mientras aquella jovencita tuviera vida, ese maestro, ese misterioso rabí, quizás podría sanarla, pero ante la muerte no podría hacer nada. ¿Cuántas veces creemos que todo está perdido? Que si se da tal evento, es posible que salvemos la economía, que salvemos la vida de una persona o que nuestra salud mejore. Pero cuando viene lo peor, muchas veces tomamos la actitud de limitar a Dios. Ya no hay nada que hacer. Pero Dios se complace en los momentos cuando no hay nada más que hacer, cuando te dicen las personas, no molestes más al maestro, ya no sigas orando, ya no sigas clamando, ya no ores más, porque ya todo se acabó, reconócelo, acéptalo. Pero nunca nos demos por vencidos. ¿Cuál fue la respuesta de aquel maestro? ¿Qué diríamos nosotros ante una escena como esas? Dice el versículo 40. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Una palabra de esperanza, una palabra de frescura, pero también ataca la duda. Pero, ¿qué dice la historia al respecto? Dice que entrando en casa, ¿quién entró en casa? Jesús.
Dice que entrando en casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Por supuesto, todos lloraban, se dolían, no podían creer aquel evento. Habían lágrimas y sufrimiento, pero Jesús dice no deja entrar a nadie más, a la multitud. No la deja entrar. Imaginémonos una multitud. Había muerto esta joven que era hija del principal de la sinagoga. Todos los vecinos lo conocían, pero dice que solamente a tres de sus discípulos deja entrar y a los padres de la niña. Pero todos lloraban. En un momento dice, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Él hace una declaración increíble. Tan increíble fue que por supuesto nadie le creyó. Más bien se burlaban de él. Porque dice el verso 53, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Aquí el evangelista da una certeza completa. La niña estaba muerta, no se había desmayado, no había tenido un shock, no estaba inconsciente, estaba muerta. Y por eso se burlaban de Jesús, porque él dijo, no lloréis. No está muerta, sino que duerme. Ellos supusieron que Jesús se equivocó, que no sabía. ¿Cuántas veces dudamos de lo que Dios nos dice y en algún momento escuchamos el lamento y el clamor de la multitud que está a nuestro alrededor y el ambiente nos mueve a la incredulidad? Y cuando alguien viene con una palabra de Dios, cuando leemos en la escritura, muchas veces hasta sonreímos de burla y decir, esto es imposible, yo sé que está muerta, no está dormida. Ahora bien, ¿quién tenía razón? ¿Todos sus familiares y vecinos que se burlaban de Jesús? ¿O Jesús tenía la razón? Mira lo que dice el verso 54. Mas él, Jesús, tomándola de la mano, dice que tomó de la mano a aquella joven, clamó diciendo, muchacha, levántate. Era una escena conmovedora y también un poco chocante quizás porque estaba tomando la mano de aquel cadáver y le estaba diciendo, levántate. Pero mira lo que sucedió. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Una escena rápida, increíble, que consternó a todos los vecinos, a los presentes. Dice que el espíritu de aquella niña vuelve a su cuerpo e inmediatamente se levanta. Cuando la escritura dice inmediatamente es porque lo hizo en ese instante. No tuvo ningún tratamiento médico, ni rehabilitación, ni fue que a los 2 o 3 meses fue caminando, estuvo en estado de coma y se fue recuperando con medicamentos. Nada de eso. Dice que estando muertas, su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. ¿Y qué hizo Jesús? Dice que él mandó que se le diese de comer. Sí, no había ninguna duda que si esa niña comía, no se trataba de ningún fantasma, no se trataba de ninguna visión, se trataba de una joven que había regresado de la muerte. Le dio de comer.
Dice, y sus padres estaban atónitos, es decir, estaban con la boca abierta, estaban en shock, estaban incrédulos, no sabían qué hacer, no sabían si agradecer, si abrazar a la niña, estaban en un momento de los cuales muchas veces nos quedamos sin palabras, sin alientos por lo que está sucediendo ante nuestros ojos. Siempre, aunque las cosas estén muertas, hay esperanza en Jesús. Nada más que Jesús tome la mano a esa persona y le devuelva el espíritu. Dice, pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Jesús no necesitaba la gloria y la honra de otras personas, como lo haría cualquier otra persona que hiciera un milagro de estas. Cualquier otro siervo de Dios posiblemente le hubiera gustado que lo felicitaran, que le dijeran unas palabras bonitas, que le palmetearan la espalda. Pero Jesús dice, pero mandó Jesús que a nadie dijesen lo que había sucedido. Él no necesitaba que nadie lo felicitara por lo que había hecho. Qué diferente al comportamiento humano. Esta historia real nos trae un poco de fe, nos trae esperanza, pero sobre todo aquellas personas que no quieren reconocer el señorío de Cristo. Dios tiene la última palabra, no es el abogado, no es el médico, no es aquella persona que te va a sacar adelante, sino Dios tiene la última palabra y hay esperanza en Jesús, aunque todo esté muerto. Un café con la Biblia le da las gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó, envíalo a aquellas personas que necesitan un poquito más de fe y suscríbete al canal. Bendiciones.